En virtud de la importancia que ha tomado el tema, especialmente en los medios de comunicación y de la ignorancia, al menos mía, del tema, propusimos pedirle al equipo de infectología de la clínica alemana que nos ayudara, y el doctor Rosas amablemente nos va a dirigir una charla que tenga que ver con el tema del sarampión, y especialmente que nos dé información que nosotros mismos podamos ayudar a propagar y a compartir con nuestras pacientes y orientarlas con las probablemente preguntas que hemos recibido todos. Doctor, ¿qué hago? Hay un caso de contacto, no sé si estoy vacunada, estoy en la edad límite. Así que dejemos al doctor Rosas y después vamos a darnos unos minutos de aclarar dudas. ¿Ya? Reinaldo, muchas gracias. Después nos vas a contar qué es DTM&H. Conforme. Bueno, buenas noches ya. Gracias, doctor, por la invitación. Mi nombre es Reinaldo Rosas, soy residente de la especialidad de infectología, de acá del programa de la Facultad de Medicina, y me ha tocado rotar acá y en el Hospital Padre Hurtado, y nuestro jefe nos pidió hoy día poder comentar este tema que nosotros lo venimos comentando ya hace algunas semanas por la contingencia nacional, ¿cierto? Que ustedes se habrán enterado de los casos que andan circulando y la alerta que tiene el Ministerio respecto a esto. Así que voy a tratar de ilustrarles algunos conceptos generales y obviamente entrar al área chica de ustedes, que es la mujer embarazada y el neonato, algunos conceptos, alguna evidencia que encontré, para que podamos discutir algunas dudas y ojalá se las pueda aclarar. Bueno, vamos a ver algo de epidemiología, vamos a repasar algunas de las características clínicas de la enfermedad, ya que, como dice el doctor, su ignorancia, yo creo que nosotros somos más ignorantes porque nosotros somos los que no hemos visto sarampión. Me imagino, como conversábamos antes, en los años 70, 80, era mucho más común ver esta enfermedad en la atención primaria, en la urgencia, y hoy en día estamos en un escenario bastante diferente, que nuestro índice de sospecha más bien es el que tiene que estar alto, y mucho, en el caso mío no me ha tocado nunca ver un caso, bueno, la semana pasada me tocó ver un caso real por primera vez, pero no fue, durante mi pregrado no fue una cosa que haya aprendido así. Vamos a revisar cuáles fueron las inmunizaciones en Chile, cuando se introdujo la vacuna, para tener algunos conceptos. Vamos a revisar alguna evidencia sobre el sarampión en la mujer embarazada y en el neonato, lo que encontré más reciente. Y finalmente algo práctico, cómo enfrentar un caso confirmado, o sea, un contacto de un caso confirmado que les puede tocar a ustedes, por ejemplo, una mujer embarazada, y cómo manejar un caso sospechoso, ya con sospecha clínica de la enfermedad, y antes de la confirmación y después de la confirmación. Bueno, respecto al sarampión, brevemente les voy a señalar que como concepto muy importante, esta es una enfermedad inmunoprevenible. Ustedes tienen una oportunidad por su especialidad de atender gente que es sana, por lo tanto la prevención es un pilar fundamental en la medicina, y que muchas veces por nuestra rutina de estar viendo cosas, y a mí me pasa como médico internista, que muchas veces se me olvida recordar las vacunas que uno puede ofrecerle a los pacientes que son sanos y que están a lo mejor en un grupo de riesgo, y eso creo que es algo importante en sarampión. ¿Ya? Disponemos de una vacuna a virus vivo atenuado, ¿ya? Que es altamente efectiva, y lo más importante es que cuando logramos altas tasas de cobertura en la población, esto tiene un efecto de rebaño, ¿ya? Y el efecto de rebaño implica que cuando la mayor parte de la población está vacunada, da lo mismo si hay un caso que viene con la enfermedad, esta enfermedad, aún lo transmisible que es, no logra diseminarse en la población. ¿Ya? O sea, incluso esa gente que no está vacunada o que no hizo inmunidad con la vacuna, esa gente está protegida por esta otra gente que está vacunada, ¿ya? Por lo tanto, es un efecto secundario que se logra con tasas altas de cobertura de la vacuna, que, como les voy a mostrar los números, esto ha ido decreciendo en el tiempo, tanto en nuestro país como en las Américas, por distintos motivos. El sarampión tiene una particularidad bien especial, que tiene una elevada transmisibilidad. Ya les voy a mostrar algunos números ahí, pero esta es la enfermedad per se que es la más contagiosa de todas. ¿Ya? Así ocurren brotes en países que ya han interrumpido la transmisión autóctona, como Chile, que la interrumpió el año 93, y cómo se introduce el virus a través de viajeros susceptibles, que no están vacunados, que no tienen inmunidad, que se contagian afuera y regresan enfermos, o de extranjeros que viajan enfermos. ¿Ya? Y por lo tanto tienen el riesgo de transmitir la enfermedad acá
en el país. Esta enfermedad tiene mayor gravedad y mortalidad en niños, en pacientes desnutridos, tanto niños como adultos, en pacientes inmunosuprimidos, en embarazo, y también está asociada a la mortalidad a atención deficiente, a deficiente atención sanitaria. ¿Ya? Y es por eso que en África usted puede leer algunos reportes de repente de la OMS que en los campamentos cuando hay brote de sarampión la mortalidad es sobre el 30 al 40%, pero eso tiene que ver con la conjunción de factores de riesgo. Ahora, el aumento de personas susceptibles por la caída de las tasas de vacunación y además la ausencia de personas que adquirieron la enfermedad de forma natural, porque en la medida que uno empieza a vacunar, ya la gente no se empieza a enfermar y por lo tanto ya no existe la inmunidad natural. Entonces nos vamos quedando solamente con la gente que está vacunada, que es el escenario que estamos ahora. Nadie tuvo la enfermedad en forma natural, o sea, la gente, digamos, antes de los años 60, que es cuando se empezó a vacunar, que prácticamente toda la población la tuvo por su alta transmisibilidad. Y eso también es un factor que hace que las tasas de vacunación deben mantenerse para poder tener este efecto rebaño que yo les señalaba. Este virus pertenece a la familia de los paramyxovirus, es un virus RNA envuelto, es un solo serotipo, y otra cosa importante desde el punto de vista de salud pública es que el reservorio es solo humano, o sea, no es una zoonosis, ¿ya? Y en medicina también todas las enfermedades que tienen un reservorio humano son muy atractivas desde el punto de vista de salud pública, porque una vez que uno puede controlar ese reservorio, puede primero cortar la transmisión y después incluso puede erradicar o eliminar la enfermedad, como ocurrió con la viruela, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, esta es una enfermedad que uno podría decir que incluso ya debiera haberse eliminado del mundo, pero por diversas condiciones de pobreza, de sistemas sanitarios deficientes, no se ha podido lograr en los países donde hay alta endemia. Como ya les dije, la transmisión es altamente contagiosa a través de la vía respiratoria, tanto por gotitas como por aerosoles, ¿ya? No sé si se acuerdan, pero la diferencia entre gotitas, las gotitas no van más allá de 1 metro, 2 metros porque caen al suelo después de que la persona está hablando, tosiendo, ¿ya? En cambio, los aerosoles son capaces de mantenerse en suspensión y pueden incluso migrar por flujos de aire, qué sé yo, y llegar a zonas más distantes. Por lo tanto, eso implica que este virus en particular es capaz de mantenerse en suspensión en partículas menores de 5 micras, ya que son las que se aerosolizan. Además, tiene la capacidad de sobrevivir algunas horas en el ambiente, ¿ya? Y por eso la transmisibilidad es mayor y puede sobrevivir en algún fomite que haya tenido contacto con alguna persona, o si, por ejemplo, tengo contacto con las mucosas de alguien enfermo y después me llevo, por ejemplo, la mano a los ojos o a la boca, me podría contagiar. La incubación es variable, pero en promedio son 10 días, 8 a 12 el promedio, y la transmisibilidad ocurre 4 días antes de la aparición del exantema y hasta 4 días después de la aparición del exantema. Y es por eso también que la transmisibilidad es mayor, porque yo no tengo cómo saber que es un caso de sarampión, porque antes que aparezca el rache es una fiebre indiferenciada, como cualquier cuadro gripal, como cualquier cuadro respiratorio, ¿ya? Y si nosotros comparamos acá, por ejemplo, aquí tenemos, este es el RO, que se calcula para las epidemias. No sé si alguno de ustedes vio la película Contagion, que era un virus que estaba en el sudeste asiático, a mí me gusta mucho esa película. Entonces ahí en la pizarra estaban calculando este famoso RO del virus, pero para que ustedes vean, si lo comparamos con ébola, esto significa cuántas personas se contagian susceptibles desde una persona que está infectada. En el caso de ébola son 2 a 3 personas, en influenza, por ejemplo, 1 a 4, y si ya nos vamos más arriba, por ejemplo, polio, 5 a 7, y miren ustedes sarampión aquí. Un caso enfermo puede contagiar a 12 a 18 personas en promedio, ¿ya? Incluso hay casos reportados de niños en salas de espera, por ejemplo, que han contagiado 40 a 50 personas, ¿ya? Para que se hagan una idea. Estas son todas las regiones del mundo, ya cómo ha sido la incidencia de sarampión en una escala logarítmica, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí. Y aquí están todas las regiones. Si ustedes se fijan, la región americana es acá en rojo. Somos los que mejor hemos andado en todo el mundo, ¿ya? Hasta por lo menos hasta el 2009, ¿ya? Y las Américas se consideran desde el año 2002, ¿ya? Que interrumpieron la transmisión autóctona, o sea que durante un periodo de 12 meses no hay transmisión dentro del continente y solamente los casos son importados, ¿ya? En Chile estábamos desde el 93 ya en esa condición, pero ojo que no es lo mismo que la eliminación que yo les mencionaba, porque ahora estábamos en fase de eliminación, ¿ya? Y la eliminación implica que durante 12 meses yo tengo que demostrar que además que no tengo casos autóctonos, yo tengo que hacer una vigilancia a todos los rash febriles y demostrar que esos rash no son sarampión.
Entonces justamente estamos en una vigilancia y la OMS a uno le exige que reporte, hay una tasa, creo que son 2 por 100.000 personas por año, para asegurar en el fondo que aparte de la transmisión está finalmente eliminada. ¿Ya? Pero como ustedes ven, bueno, arriba en azul está África, por supuesto, ¿ya? Y después tendríamos la zona de Europa. A ver el rosado, sí, el rosado es Europa, que mantienen todavía algunos hotspots que les voy a mostrar en el mapa. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay riesgo de reintroducción en nuestro continente por el alto movimiento que cada vez con la globalización aumenta entre personas, ¿ya? Por ejemplo, en Brasil ya el 2013 se reintrodujo la enfermedad con transmisión autóctona, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes ven acá, esto probablemente va en alza y nos vamos a estabilizar, todavía no sabemos en qué punto, ¿ya? Este es un problema que ya hace tiempo que en los países de América del Norte están teniendo problemas, principalmente por el tema de los movimientos antivacunas, ¿ya? Ahora, en el mundo existen distintos genotipos, ya hay 23 genotipos del virus, ya, que está dada principalmente por las proteínas superficie, pero no viene el caso que entremos en detalle de eso, pero ¿qué nos permite a nosotros el genotipo? Porque esto se hace en el ISP, nos permite saber de dónde viene la cepa que viene un caso importado. Entonces, si ustedes ven acá en el mundo, aquí están los genotipos más importantes, ¿ya? Y también acá las incidencias por 100.000, mientras más gris oscuro es donde hay más sarampión. Y los genotipos, si usted fija en África, principalmente es B3, ¿ya? D9 en sudeste asiático y H1 también en China y algunos países del sudeste asiático. H1 es la que está circulando ahora en el brote de este año acá en Chile, ¿ya? Entonces con esto nos permite en el fondo hacer un seguimiento del caso y cuál fue un poco la ruta y los posibles contactos, qué sé yo, y poder tomar las medidas de control epidemiológico que el Ministerio emplea en estos casos, ¿ya? Esto fue el año 2011 en Chile, ya si ustedes se fijan acá hay 6 casos el año 2011, que había sido el último hasta ahora el 2015. Hubieron 3 casos importados, un genotipo de 4 desde América del Norte, un genotipo de 4 también desde Brasil y desde el sudeste asiático un genotipo de 9. Este caso generó 2 casos de contacto más, ¿ya? Uno que fue su hijo lactante, otro fue una persona de la misma edad, no recuerdo si era el marido o la pareja, pero aparentemente fue ¿cómo se llama? Un brote familiar, ¿ya? Y este caso de Estados Unidos contagió una persona más. El tercer caso no contagió a nadie. Y ahí, con las medidas que tomó el Ministerio de bloquear, digamos, estos casos índice, se logró controlar este brote, el año 2011, ¿ya? Que ojalá ahora podamos lograr lo mismo. Y llevamos 5 casos ahora, como les voy a mostrar, ¿ya? Y miren ustedes lo que está pasando en Estados Unidos. No sé si han escuchado o leído en las noticias que un brote que a raíz, digamos, de contactos en los parques de Disney en Los Ángeles, ¿ya? Y digamos aquí aumentó un brote bastante importante, 142 personas entre diciembre y marzo de este año, ¿ya? Que ya han sido reportados casos en 7 estados en Estados Unidos, ¿ya? Esto supera obviamente las cifras que ellos manejaban, ellos tienen sarampión todos los años, pero esto claramente en el tiempo supera la cantidad de casos que esperable, ¿ya? Y esto se asocia a un lugar con bastante transmisibilidad y hacinamiento como es un parque de entretenciones donde hay filas y juegos donde la gente está en contacto más cercano, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico? Solo para recordar. El cuadro comienza en promedio, yo les decía, la incubación 10 días ya desde el contagio, pero puede ser hasta 21 días. Esto es importante para cuando uno le pregunta al paciente dónde ha estado, uno debiera preguntar hasta 3 semanas, hasta 3 semanas hacia atrás, igual que el ébola, que eran 3 semanas, ¿se acuerdan? Entonces, uno debe preguntar dónde estuvo, si tuvo contacto con alguna persona extranjera, si viajó, etcétera. Y esto parte con fiebre, principalmente, tos, coriza y conjuntivitis, o sea, como puede ser cualquier cuadro viral, un adenovirus, un enterovirus, que cosas que vemos en pediatría, ¿cierto? Y en adultos lo vemos menos, pero es algo con un cuadro indiferenciado, ¿ya? Y posteriormente aparecen algunas claves que son las que nos hacen sospechar la enfermedad, ¿cierto? Que uno sería el RACH, ¿cierto? Máculo papular, ¿ya? Que obviamente es un RACH que, como su nombre lo dice, macular, que son placas, ya no hay vesículas, aquí no hay bulas, no hay hemorragia. Por lo tanto, esto nos debiera poner en alerta a nosotros. Y también el enantema, ¿cierto? Aparte de la conjuntiva,
que aparecen estas manchas características, que son las manchas de Koplik, ¿cierto? Detrás de los premolares, que podrían hacer también sospechar, ¿ya? Y el Koplik aparece al tercer día de evolución de la fiebre, ¿ya? Entonces, eso es como lo clásico. Al tercer día, el rash, hasta el quinto día, parte por la cara y tiene una distribución a caudal, ¿cierto? Cuello, tronco, extremidad, hasta los pies. Ese sería, digamos, el cuadro característico. Ahora, en un país desarrollado, las complicaciones en general son bajas porque el paciente tiene una atención de salud, digamos, estándar, y por lo tanto todas estas complicaciones uno está bastante alerta y puede hacer cosas para evitar la mortalidad. La mortalidad es menos de un 1% en un país desarrollado, ¿ya? En general. Y las complicaciones principales son la neumonía, ¿ya? La hepatitis, la encefalitis, ¿ya? Y aquí les puse también la queratitis y la ulceración corneal, porque en los países, digamos, donde hay más desnutrición, esto es un problema bastante importante, ¿ya? Y que esta es la razón por la que a estos niños, en general en los campamentos en África, se les suplementa la vitamina A, porque eso evita que los niños queden ciegos cuando les da sarampión, ¿ya? Porque hacen un déficit importante junto con la infección viral. Este virus es tremendamente inmunodepresor, per se, por un periodo, por lo tanto, hace que se puedan agravar también otras enfermedades crónicas, por ejemplo, que tengan los niños o que tengan las personas que viven en situación de mayor pobreza. Ahora, cuando nos enfrentamos a un exantema, como yo les dije, es un cuadro indiferenciado, ¿ya? Pero si lo circunscribimos a un exantema maculopapular, además de pensar en sarampión, ¿ya? Uno debiera pensar en rubiola, ¿ya? Y también debiera pensar en otros virus, ¿ya? Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes, enterovirus, ¿ya? Que son más frecuentes que estas enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, mientras no tenga una pista más decidora, obviamente uno siempre está pensando en esto por la fiebre y por el rash. La hepatitis A también puede cursar con rash. Y aquí agregué otros virus en viajeros, ¿cierto? Que también están de moda, ¿ya? Y que también son de notificación inmediata, ¿ya? Inmediata para el ministerio de 24 horas, ¿ya? Entonces, siempre que en un paciente yo sospecho esto, tengo que avisar a la Seremi, ¿cierto? Y hacer todo lo que corresponde, digamos, a la notificación. Lo mismo con dengue. Y uno que no estaba en la tablita, ANTA también. ANTA también puede dar un rash y también es notificación inmediata, ¿ya? Leptospirosis también es notificación. Esto ya nos salimos de los virus, vamos a las bacterias. La leptospirosis, ¿cierto? Que esta sí es una zoonosis que está en Chile y que con algún contacto, digamos, o rural o de vacaciones, pues, hemos visto aquí en la clínica varios pacientes, ¿ya? También cursan con neumonía, ya también se podría confundir con sarampión. Y les puse también aquí Neisseria porque también es de notificación inmediata, está dentro del diagnóstico diferencial, pero aquí el rash es un poco distinto, ¿cierto? Es un rash geográfico, un poquito más purpúrico, ya no tiene las características maculopapulares. Yo creo que a los que les ha tocado ver ese rash no se les olvida nunca más porque es bastante característico y diferente a este rash que les mostré acá, ¿ya? Nos tocó ver, por ejemplo, ahora al regreso del Mundial de Brasil el año pasado, un caso de un paciente que llegó con meningococcemia, ¿ya? Que llegó con un rash típico. Por suerte no hizo meningitis, y se sanó bastante rápido con los antibióticos. La sífilis no hay que olvidarla. Ustedes también atienden población de riesgo para enfermedades de transmisión sexual. Y la sífilis puede manifestarse en forma secundaria con un rash maculopapular, ya con compromiso palmoplantar muchas veces. Rickettsia en Chile no hay mucha endemia, ya, pero también en viajeros uno lo sospecha, son enfermedades transmitidas principalmente por garrapatas, ya, que son las fiebres manchadas. En América del Norte es bastante endémico, ya, por lo tanto, en un viajero incluso de países desarrollados uno podría tener un caso así, ya. Y, por supuesto, entramos en este otro bolsillo de otras enfermedades que no son infecciosas, ¿ya? Y que muchas veces nos quiebran la cabeza cuando nuestros primeros approach diagnósticos no nos van dando la pista y empezamos a conversar, ¿cierto?, sobre alguna enfermedad autoinmune como manifestación inicial o algunas drogas, ¿cierto?, y reacciones a medicamentos principalmente, ya, porque no hay que olvidar que un paciente que está con un cuadro gripal y muchas veces toma antibióticos, toma antigripales, toma antiinflamatorios y llega con 5 medicamentos en las últimas semanas y es muy difícil interpretar si realmente puede ser o no un rash medicamentoso, ¿ya? Así que importante
ya, la edad por la vacunación, ¿cierto? Los antecedentes de viaje, contacto con otros enfermos, hay que preguntar el detalle, y cuáles son las otras manifestaciones que ha tenido el paciente, para que nos puedan orientar, y también, como les dije, las características del exantema, cómo partió, dónde partió, cuál fue la lesión primaria, ¿ya? El eritema del rash del sarampión tiende a confluir con los días, ¿ya? Estas manchitas empiezan a confluir. Entonces eso nos puede dar una pista, ¿ya? Pero lo importante es que sospechemos, ¿ya? ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? ¿Ya? Esto es importante porque la manera que tenemos de confirmar el diagnóstico es por serología, ¿ya? Ahora, lamentablemente la serología para confirmar el diagnóstico inicialmente, la IgM, ya muchas veces puede ser negativa la primera semana, los primeros 10 días, por lo tanto necesito 14 días para hacer el diagnóstico porque necesito una muestra pareada que me permita comparar ambos resultados. Por lo tanto, en una situación como que necesito resolver en 48 o 72 horas, no me sirve mucho, ¿ya? Lo que sí me puede servir es la IgG, porque me puede indicar inmunidad pasada o vacuna pasada, ¿ya? Por lo tanto, este es algo que nos podría ayudar. También el virus se puede aislar en sangre, en la nasofaringe y en el cultivo de orina. Por eso que cuando uno notifica, debe tomar las muestras y el ISP nos hace la PCR de las muestras. Y ahí nos aísla y nos dice cuál es el genotipo y todo. Y eso se demora menos de 2 días en general, ¿ya? Y también, como yo les decía, bueno, aquí les digo lo del genotipo, ¿ya? Y eso nos permite estudiar después el brote y hacerle un seguimiento. Ahora les voy a contar un caso que me tocó ver la semana pasada. Ya es un médico, ya de 44 años, con antecedentes de asma, con algunas alergias a medicamentos, un antibiótico en este caso, toma antihipertensivos, toma psicofármacos, toma algunos inhaladores, y el 30 de mayo ya se había dado la alerta comunicacional de que andaba circulando el virus, ¿ya? Y comienza el 30 de mayo con 6 días, ya llevaba 6 días desde el 30 con cuadros, manifestaciones gripales, ¿cierto? Fiebre bien alta, odinofagia, mialgia, gran compromiso del estado general, ¿ya? Y al cuarto día más o menos de que empezó con los síntomas, aparece un rash en la cara, ¿ya? Que progresa al tronco y a la extremidad, ¿ya? Se va apareciendo lo que estábamos conversando. Y después, no obstante eso, aparece la conjuntiva y aparece el enantema oral, ¿ya? Y también aparece coriza y tos irritativa. Por lo tanto, aquí tenemos un caso que nos está dando todas las pistas para una sospecha, ¿cierto? El hecho que haya asistido, este era el único antecedente epidemiológico, no había viajado, no había estado en contacto con extranjeros, más que nada haber estado en un hospital, que a veces uno puede estar en contacto con un paciente sin darse cuenta, en algún lugar de alta circulación, y probablemente por las 4 semanas no tiene relación con el episodio, ¿ya? El primer caso que en Chile se notificó como el 15 de mayo, 16 de mayo más o menos. Y obviamente consulta y se hospitaliza sin compromiso respiratorio, con fiebre. El rash progresa, persiste el compromiso de las mucosas, la fiebre, y hizo una pequeña falla renal, ya está algo deshidratado por la fiebre, hizo elevación importante de las pruebas hepáticas y también hizo compromiso respiratorio, ya por lo que tuvo que ingresar a una unidad de mayor complejidad. Y teníamos algunos elementos que nos hacían sospechar infección viral, una PCR no muy elevada, leucopenia, trombocitopenia. No había eosinofilia que nos podía orientar a lo mejor a una reacción a alguna droga, algún fármaco. Porque también con la alteración de las pruebas hepáticas uno también puede pensar que es el fármaco el que está causando esto, ¿ya? Bueno, el paciente mejoró rápidamente, solamente tratamiento de soporte, se hicieron algunos estudios de Epstein-Barr, por ejemplo, para descartar la mononucleosis, los hemocultivos fueron negativos. El paciente tuvo diarrea, ¿ya? Tuvo, cosa que nos hizo pensar también en algún enteropatógeno que se estudió por biología molecular, sin hallazgo, y el paciente fue dado de alta posteriormente a las 72 horas, que no hizo no hizo una encefalitis, no hizo ninguna otra cosa, ¿ya? Y del ISP nos confirmó la IgM, ¿ya? Por lo tanto, este fue el cuarto caso confirmado del brote actual. Y su esposa estaba cursando un embarazo 30 semanas. ¿Ya? Aquí está el brote. Hasta ahora tenemos 5 casos. El caso 1, índice en mayo, un chileno que había viajado a China, genotipo G1. Posteriormente un lactante 10 meses, de Melipilla, no tenía ningún contacto con este otro caso. Después un trabajador de un call center, aquí está el caso del médico que yo les contaba. Y el caso 5 es un caso secundario del lactante, ¿ya?
por lo tanto está relacionado. Entonces aquí cuando no encontramos conexión epidemiológica entre todo, uno tiende a pensar de que el virus está circulando en algunas personas susceptibles, ¿ya? Y aquí lo que se estudia, claro, el caso índice, ¿cierto? Aquí estuvo en China, el periodo de incubación, aquí son los 4 días antes del RACH y los 4 días después del RACH. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces en este periodo el paciente era contagioso, entonces aquí se empiezan a buscar los contactos. Y aquí se estima que pueden haber aparecido por la incubación desde los 7 días de que empezó la transmisibilidad de este caso, los casos secundarios en Chile. ¿Ya? Aquí se notificó y aquí se confirmó. ¿Ya? Y después empiezan a aparecer los otros casos. Por eso que está la alerta y sigue la alerta hasta el minuto ahora. ¿Ya? Respecto a las vacunas, voy para atrás. O sea, se piensa todavía que puede haber alguna relación entre los casos con algún contacto que hizo un cuadro más atenuado y que no consultó. ¿Ah? No hay nexo epidemiológico. ¿Mm? Cosa que uno lo pone nervioso, porque si ustedes se acuerdan, en el 2011 los 3 casos se identificaron bien, los casos importados y los casos secundarios. ¿Ya? Pero eran 3 viajes distintos. ¿Ya? Aquí pues, a lo mejor puede haber sido otro viaje. Probablemente con los días vamos a ir teniendo un poco más de pista respecto a si hay algún nexo entre ellos. Si aparecen más casos, no puede dar la pista. Ahora, respecto a las vacunas en Chile, el año 64 se empieza con la vacunación con la vacuna antisarampionosa, a los 8 meses de edad. Esta era una vacuna que era solo para virus sarampión, y desde ese año se mantuvieron brotes pequeños cada 3-4 años, y esto se produce porque cuando se produce la infección natural por el virus, se van acabando los susceptibles. Entonces se tarda más o menos 3-4 años en que haya la cantidad suficiente de nuevos niños, hasta los 3-4 años, que son donde más, digamos, el virus se transmite y produce los brotes en la comunidad. ¿Ya? El 79 al 88, los brotes fueron de mayor magnitud, ¿ya? Similar al periodo pre-vacunación. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Ya? Ahí la explicación es que se bajó a la mitad la dosis de la vacuna. Entonces probablemente la inmunidad no fue suficiente, la inmunidad de rebaño, ¿se acuerdan? Entonces hubo más transmisibilidad en la comunidad. El año 80 se incorpora la segunda dosis en segundo básico, y ya en 1983, después de ver que los brotes volvieron a ser de mayor magnitud, se volvió a la dosis completa y se completó la dosis 12 y 18 meses. Y al año 90 se incorpora la 3 vírica, que viene con paperas y rubiola. Y aquí sí que hubo un impacto importante, que se los voy a mostrar en un gráfico, que se inició al año de edad. Y el impacto fue más o menos un 85% caída de los picos de los brotes. En el 92 se agregó el refuerzo en primero básico y además de varias campañas de puesta al día. Y con eso logramos el año 93 erradicar la transmisión autóctona. Solo se confirmó un caso de sarampión en el año 93 procedente de Venezuela, un caso importado. Y posteriormente, hasta el 2010, han habido casos aislados y 2 brotes asociados a importación, ya con menos de 60 casos, que fueron en 3 regiones de Chile: Biobío, Metropolitana y Magallanes. Aquí ustedes pueden ver en la barra roja eran los casos de sarampión en la década de los 90, hasta que se incorpora la 3 vírica, ¿cierto? El año 90. Y cómo ya desaparecen prácticamente los casos de sarampión. Y ustedes ven, la rubiola es el azul, no viene al caso. Y la curva verde es la cobertura de la vacunación en este eje. Y acá estábamos sobre 95%, aquí baja alrededor del 85%, y aquí vuelve a subir nuevamente y nos mantenemos alrededor del 90%. Ya probablemente este fue el efecto de las campañas de puesta al día, ¿cierto? Después del brote que hubo el 2011. Y estas campañas lo que buscan es principalmente hacer un catch-up de todas las personas que estarían en este 5 o 10% de gente que no se vacuna. Entonces se elige un grupo etario y se van en el fondo vacunando esos grupos para lograr acercarnos, lo que no logramos con la cobertura de las vacunas programáticas, acercarnos al 95% para lograr el efecto rebaño. Hay un estudio sobre prevalencia, un censo serológico que se hizo el año 2009, 2010. ¿Ya? Ustedes ven aquí las regiones de Chile, donde hay algunas diferencias, principalmente la Araucanía y la Metropolitana con menores tasas de cobertura, y tenemos por acá, esta es la de Antofagasta. ¿Ya? Y esto nos permite pensar, ¿ya?,
Además se vio que las personas entre 30 y 39 años, que son los nacidos entre 70 y 80, que es el grupo de riesgo ahora para los viajes, que es el que se está recomendando la vacuna a los viajeros, tenía la seroprevalencia más baja, un 79%. Las mujeres, curiosamente, y esto es importante para ustedes que ven más mujeres, tenían menos seroprevalencia que los hombres, ¿ya? Quizás se vacunaron menos, quizás porque estaban embarazadas, no lo sé. Y entonces uno tendría que pensar que las personas que vivían en la Araucanía, o los niños que viven en la Araucanía, las mujeres y los que están en este grupo etario son los que tenían más riesgo por este censo serológico. ¿Y quiénes son los más susceptibles? Obviamente los nacidos antes del 64 que partió la vacuna y que no se hayan enfermado antes de esa fecha, los que se vacunaron entre el 74 y el 80 con la mitad de la dosis, ¿ya? Por eso se piensa que no tienen una inmunidad suficiente y incluso pueden hacer cuadros atenuados, ya que puede ser estos casos que yo les decía que de repente no consultan y transmiten, pero hacen un cuadro muy atenuado. Y además tenemos el tema de los movimientos antivacunas y han caído las tasas de cobertura bajo el 90%. Y este es un tremendo problema para la medicina, encuentro yo, porque hay mucha desinformación, hay mucha publicidad para estos grupos y hay poca defensa de parte nuestra muchas veces, no tenemos los espacios o no hemos generado los espacios o no hemos buscado los canales adecuados, pienso yo. Esto se nos viene pero full los próximos años. En los países del norte y en Europa está aumentando cada vez más y tenemos que tener yo creo una opinión tanto como profesional, como persona, como grupo y saber qué decirle a estas personas porque todos nos preguntan, ¿ya? Todos vimos lo que pasó con el timerosal, ya con el tema del mercurio, que mucha gente salió en los medios por una recomendación de los Estados Unidos que finalmente se desmintió, era una persona que había falseado los datos en una investigación, pero ese daño cuesta mucho recuperarlo, porque es un daño mediático y para la señora Juanita que vio la noticia, ya no le sacan más a ella que el mercurio le va a producir autismo a su niño. No es el caso de la tresvírica que no tiene el timerosal, pero el timerosal es seguro, eso lo avalan distintos estudios, y yo creo que tenemos que tener un discurso consecuente, o sea, porque yo de repente, mi señora es pediatra, entonces de repente también veo que me dice, oye, hay un colega que es pediatra que tú te es antivacuna, yo, pero no me cae en la cabeza, o sea, yo creo que puede tener su posición personal y todo, pero quizás como médico es difícil que alguien no pueda recomendar las vacunas, porque nos tocó vivir en una época que estas enfermedades no se ven, entonces no sabemos lo que son. Y lamentablemente no las vimos en el pregrado, las vemos y solamente las recordamos cuando salen en los medios o cuando hay brote. Bien, embarazo y sarampión. ¿Ya? Esto hay bastante evidencia, no es una evidencia de mucha calidad, obviamente, porque no se pueden hacer estudios, digamos, con grupos que sean, digamos, con la intervención y sin la intervención, pero son estudios observacionales, hay estudios de cohorte, hay estudios de casos y controles que nos permiten alguna evidencia y está claro que hay incremento de riesgo de morbimortalidad materna y fetal, ¿ya? Y les voy a mostrar algunos datos. En la madre, neumonía, ¿ya? Mayor riesgo de distrés respiratorio del adulto, por lo tanto neumonía grave, UCI, todo lo que eso significa, compromiso hepático, ¿ya? Alza enzimas hepáticas y también se ha descrito mayor magnitud de la fiebre. Los estudios han sido pareados con mujeres no embarazadas y también con mujeres embarazadas que no tienen la enfermedad. En el feto hay mayor riesgo de parto prematuro, ¿ya? Bajo peso al nacer, menos de 2.500 miligramos, o sea, gramos, perdón. Incremento de aborto espontáneo, muerte fetal intrauterina y también de mortalidad neonatal. Les voy a mostrar los números. Ahora, el virus no se ha asociado a efectos congénitos directos, ¿ya? El virus de sarampión puede ser detectado en la placenta, aislado por técnicas moleculares, y hay daño histológico en la placenta, ya que se piensa que ese puede ser el mecanismo por el cual aumenta el riesgo de muerte fetal, tanto intraútero como aumenta el riesgo también de morbilidad posterior al parto. También está descrito el sarampión congénito en las mamás que se contagian 10 días antes del parto, y estos son recién nacidos que nacen con la enfermedad con algunos síntomas o desarrollan la enfermedad entre los 10 primeros días de vida, ¿ya? Porque después se puede presumir que igual se contagia de otra fuente después de los 10 días, por el periodo de incubación. Aquí les quiero mostrar, este es un estudio hecho en Francia, no son muchos los casos, si ustedes, aquí les voy a mostrar, aquí son 13 casos ya de embarazadas con sarampión,
y se compara con otros estudios hechos en el año 2000 en Japón, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Estados Unidos, que son cortes, o sea, observacionales, ¿cierto? Aquí hay 11 casos, acá hay 40 casos, 50 casos y 13 casos, ¿ya? Y lo que les quiero mostrar, aquí están las complicaciones maternas, y ustedes pueden ver en la primera línea la neumonía, ya un 25, un 30%, más o menos se mantiene el número, son pocos casos, ya, pero llama la atención de que son bastante similares las proporciones. Está el compromiso hepático, ¿cierto? Un tercio, aquí 2/3, aquí la mitad, pero como les digo son pocos casos. Muerte, ya, la muerte en realidad es un porcentaje bajo. Aquí desconozco estos estudios cuáles fueron las causas de muerte. Los resultados fetales, aborto, prematuridad, malformaciones congénitas, 0, ¿ya? Y mortalidad neonatal. Aquí solo este estudio reporta mortalidad neonatal, ¿ya? Este otro estudio, esto es en África. Aquí obviamente el setting es un poquito distinto. Probablemente el basal de las mujeres hay más morbilidad, ¿cierto? Durante el embarazo, y hay más VIH también. Y eso hace que los números sean un poquito distintos. Pero aquí también se repite complicaciones. Neumonía, fíjense, diarrea, ¿ya? Encefalitis, un porcentaje bajo. Y lo que les quiero mostrar acá, aquí están comparadas sí con mujeres embarazadas sin sarampión. Entonces esto nos permite un poco ver el riesgo que le adhiere el sarampión para las distintas complicaciones en un setting donde tienen obviamente riesgo de hacer todas estas complicaciones por otras causas, pero estarían en teoría balanceados al tener un grupo control, ¿ya? Y es un grupo que tiene casi 4 controles por cada caso, ¿ya? Entonces lo que podemos ver acá, también en aborto espontáneo, por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos un 16% en las mujeres con sarampión embarazadas y en las sin sarampión un 3%, ¿ya? Y esto obviamente el riesgo relativo fue significativo, mayor para el grupo de sarampión. Después tenemos muerte fetal, también fue significativo, 9,5 versus casi un 1%, o sea 10 veces más muerte fetal. Y fíjense, el resto de las que no están marcadas no hubo mayores diferencias. Por ejemplo, en muerte neonatal a los 28 días, ingreso a UCI, parto prematuro tampoco mostró diferencia significativa. Y aquí tenemos, yo les dije, bajo peso, ¿cierto? Este sí fue significativo, 40% versus 12%. Y en mortalidad materna también hubo diferencia. Aquí tenemos casi un 10% y aquí un 0,6%. Ahora, teniendo el prisma de que este es un setting donde la atención sanitaria obviamente no es la misma que en Estados Unidos ni en Francia, ¿ya? Por lo tanto, también en un grupo pequeño uno no puede sacar muchas conclusiones, pero sí uno puede ver que hay cosas que son más frecuentes en los grupos que sí tienen la enfermedad. Bien, dicho eso, me quiero aprovechar de la tribuna para recordarles lo que algo les mencioné al principio. Que la prevención, no solamente en sarampión, a nosotros nos da menos dolores de cabeza tener a nuestros pacientes vacunados cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un caso de sarampión, y por lo tanto lo que se recomienda para sarampión ya es vacunar idealmente a toda la población si no sabe que está vacunada, o que no tiene el dato, que no tiene el registro escrito, o no sabe si fue vacunada. Ahora, en las mujeres en edad fértil lo que se recomienda es vacunar, es evitarlas si se va a embarazar en las próximas 4 semanas. Yo creo que eso debe ser bien difícil a no ser que se vaya a hacer un tratamiento, me imagino, para la fertilidad, de programar, pero en el fondo uno debiera recomendarla, ¿ya? En las mujeres jóvenes. Y nos evita los dolores de cabeza. Y además, aquí les quería recordar que hay una serie de otras vacunas que uno puede recomendar en la embarazada. Tenemos la pertusis, ¿cierto? Podemos actualizar el tétano, la meningocócica cuando está indicada, las hepatitis, ¿ya? Y hay algunas que no se pueden colocar durante el embarazo, que son todas las que son de virus vivo, ¿cierto? Que son la influenza nasal, la tresvírica y la varicela. Y aquí agregamos la fiebre amarilla que nos sale acá, que también es para viajeros.
Y después del embarazo, también nosotros deberíamos actualizar los programas de vacunación en nuestros pacientes. Lo que les quiero mostrar acá, estos son los títulos. Aquí está sarampión, ¿eh? Que esto está hecho con paperas, varicela y rubiola, pero está sarampión, concentraciones de inmunoglobulina G materna en los neonatos, ¿ya? Desde los 0 hasta los 2 años. Y aquí ustedes ven cuál es la razón por la que se vacuna a los 12 meses, porque hay una caída, esta es una escala logarítmica también, en la cual hay una caída de los títulos de anticuerpos, ¿ya? Hasta que llega a su basal aquí en el mes 12, ¿ya? Y es por eso que también a los niños se les pone 2 dosis de vacuna, porque si puede que un niño tenga la curva un poquito más desplazada hacia los 15 meses, entonces estos anticuerpos son neutralizantes con la vacuna. Entonces puede que el niño que reciba la inmunización a los 12 meses no quede inmune al sarampión por estos anticuerpos. Entonces por eso es importante asegurar la segunda dosis. Lo que vale es tener 2 dosis después del año, ¿ya? Y si una persona no se acuerda, tiene que ponerse las 2 dosis, ¿ya? Un niño, digamos, ¿ah? El adulto basta con una. Un mes se puede dar de espacio, ¿ya? Mínimo. Típico un viajero que requiere un esquema acelerado, uno lo puede acercar a un mes, ¿ya? Ahora, en los niños que son menores de un año es un problema, porque cuando un niño va a viajar con su papá, por ejemplo, a China o a África, uno tiene que ponerle la vacuna al sarampión desde los 6 meses en adelante, ¿ya? Aunque sabe que esa vacuna probablemente pueda que no haga inmunidad, pero algo, digamos, pudiera aportarle, ¿ya? Lo que sí, esa dosis no vale para el esquema. O sea, yo después igual tengo que ponerle al año y tengo que ponerle la segunda dosis por esquema, ¿ya? Y en los menores de 6 meses no se recomienda la vacuna, por lo tanto ahí el manejo es, en caso de contacto, lo vamos a ver, es con otra medida. Ahora, en cuanto a escenarios clínicos, para ir más a la práctica, si tenemos una mujer embarazada, ¿qué hacemos frente a un caso frente a un contacto de caso confirmado? ¿Ya? Y esto confirmado significa que el paciente tiene IgM positiva, no el contacto, ¿cierto? No la embarazada, sino que como el caso que les mostré, ¿cierto? Que el marido estaba con sarampión, ¿ya? Que en este caso él tenía IgM positiva, o puede ser por los títulos de IgG o por PCR positiva en el ISP. Y tenemos el otro escenario que hay que hacer frente a la sospecha de sarampión en una embarazada, ¿ya? Y eso es que tenga los criterios de caso sospechoso, que son bien permeables porque es fiebre más uno de estos, ¿ya? O sea, perdón, exantema más cualquiera de estos, ¿ya? Entonces ya un paciente que tenga exantema y fiebre ya es caso sospechoso, ¿ya? Y es importante porque hay que notificar si estamos expuestos a multa si no notificamos, ¿ya? Así que aquí me fui para atrás. Bueno, frente a un caso sospechoso, ¿ya? Que lo tengamos en nuestra consulta o en un servicio de urgencia, ¿ya? Tenemos que tomar las medidas de aislamiento, ¿ya? Que no voy a entrar en detalles, pero son medidas de aislamiento respiratorio y de contacto. Y lo que dice la norma ministerial es que es aislamiento respiratorio hasta que yo lo hospitalizo, aislamiento de gotitas hasta que se hospitaliza, y una vez que está hospitalizado es aislamiento por aerosoles, ¿ya? La diferencia por aerosoles es que yo ocupo una mascarilla de alta eficiencia y yo debiera poner a ese paciente en una pieza con presión negativa, ¿ya? Para que no haya circulación de aerosoles en el lugar donde la voy a hospitalizar, ¿ya? Yo sé que esto va a ser desde 4 días antes hasta 4 días después de que inicie el RATCH, empieza individual, si es que dispongo, y si no tengo que hacer una cohorte o dejar al paciente solo en una pieza que sea compartida. No hay terapias antivirales específicas, solamente medidas de soporte, hasta que el ISP obviamente me confirme o no el caso, ¿ya? Si se descarta, yo levanto el aislamiento y procedo con lo que tenga el paciente, ¿ya? Ahora, en el caso de una embarazada, y también yo creo que de cualquier paciente adulto, la discusión que tuvimos el otro día nosotros fue si realmente hay que hospitalizar o no, con todo lo que conlleva hospitalizar a un paciente altamente transmisible en un centro hospitalario. Y no hubo acuerdo en el grupo, o sea, muchos decían, no, yo lo hospitalizo porque en realidad se puede complicar y todo, y también es un tema mediático, hay mucha ansiedad en la población, y por otro lado, no, pues, o sea, vamos a meterlo, si el paciente está bien, en el fondo puede estar en su casa, podemos monitorizarlo, nos ahorramos todo esto. Entonces, yo creo que la política de la clínica está un poco definida en qué es lo que hay que hacer acá.
Y en la parte clínica va a depender un poco de cómo esté el paciente y yo creo que en el caso de una embarazada hay que hospitalizarla, o sea, no me cabe mucha duda con este aumento de riesgo que tiene de hacer alguna complicación, por lo menos 48 o 72 horas hasta descartar por lo menos la neumonía y confirmar el diagnóstico, ¿ya? Ahora, ¿qué se hace cuando el caso ya se confirma, ¿ya? Aparte de mantener todas las medidas de aislamiento, el CEREMI es el que actúa acá. Todo esto está incorporado en el programa del Ministerio, por lo tanto, nosotros cumplimos con notificar, mandar las muestras y dar las medidas de soporte al paciente. Y el Ministerio estudia los contactos, nosotros le mandamos la lista de los contactos, por ejemplo, en el servicio de urgencia, hasta que se aisló el paciente, hay que mandar toda la lista de la gente que atendió, qué sé yo, bla, bla, bla. Y después el Ministerio hace el estudio de los contactos en la casa o dónde estuvo, qué sé yo, y el Ministerio empieza a vacunar, a hacer un bloqueo epidemiológico se llama, ¿ya? Empieza a vacunar a todas las personas, a reforzar la vacuna, ¿ya? Y hay pacientes que no pueden recibir la vacuna, como las embarazadas, ¿ya? Y en ese caso hay que darle una inmunidad pasiva, que es la inmunoglobulina, ya que se administra por una dosis estándar intramuscular de 0,25 ml por kilo. Esto también es los inmunosuprimidos y en los lactantes menores de 6 meses que yo les decía que tampoco se pueden vacunar. Esto es lo mismo, ya. Obviamente acá en este setting ustedes van a tener el soporte nuestro si es del caso, ¿cierto? Los vamos a ayudar aquí con todos los formularios que son bien engorrosos, nunca son muy amigables con el trabajo diario, pero ya les dije que nos exponemos a multa como institución y no sé si la multa en realidad es para el médico o para la institución. Sospecho que es para la institución, pero algún castigo nos llegará a nosotros si es que dejamos pasar. Lo que pasa es que mucha gente por lo engorroso de los formularios no notifica porque dice que lata, hay que llenar toda esta cuestión, me voy a gastar una hora, que tengo que llamar para el ministerio. Entonces, efectivamente, me tocó el otro día un caso en el Padre Hurtado en la urgencia con 100 pacientes en la sala de espera sentados y al medio un paciente con racha y fiebre, justo en el grupo de riesgo. Entonces, es como la pesadilla, ¿sí? Entonces uno tiene que sacar al paciente, aislarlo, ponerlo en un box solo, llamar al CEREMI, una hora al final. Entonces mucha gente no lo hace por todo lo que significa, ¿ya? Pero si uno lo tiene claro, puede pedir ayuda y no dejar pasar un caso que pudiera contagiar. Sobre todo, imagínense en una unidad de inmunosuprimidos o en una unidad lactante, un caso, o en una misma unidad de maternidad. O sea, que no esté con el aislamiento correspondiente. Pudiera ser catastrófico, tanto contagiar al personal de salud o contagiar, digamos, imagínense una matrona, una enfermera, un médico, 4 días con gripe atendiendo y hasta que le aparece el rash, ¿ya? O sea, podemos tener muchos casos secundarios. Esto se toma una muestra nasofaringia y se envía al ISP y el ISP nos confirma. Y mientras tanto, el manejo es sintomático, aislamiento en casa si se puede. Obviamente el caso de la embarazada, yo en mi opinión personal creo que es una paciente que debe hospitalizarse hasta que se descarten algunas complicaciones. Mantener aislamiento respiratorio, ya que es lo que implica mascarilla de alta eficiencia, gafas y visor para evitar la contaminación con secreciones. Y ya dijimos lo de los aerosoles. Ahora, respecto a la prevención, como a manera de recordatorio, el PNI, ¿cierto?, tiene la vacuna obligatoria en primer año y primero básico, al primer año de vida y el primero básico. La efectividad es la que ustedes ven ahí, 97% de inmunidad a la segunda dosis. Y los adultos nacidos entre el 71 y 81, entre los que estamos varios, si viajan al exterior, ya sabemos que yo les conté que recibieron la mitad de la dosis de la vacuna. Podemos no estar inmunes, ¿ya? Así que no a confiarse. Lo mismo el personal de salud que diga, no, yo estoy vacunado, así que no me voy a poner la mascarilla. Ese es un error tremendo, porque yo pudiera ser del bajo porcentaje que no hice inmunidad, entonces me puedo contagiar igual. No tengo cómo saberlo, a no ser que me haga una serología, pero pueden haber serologías falsas negativas, porque la inmunidad queda a memoria. Entonces, la única manera de saber va a ser exponerme y ahí voy a aumentar mis títulos de IgG. Por lo tanto, a no confiarse, ¿ya? Lo ideal es vacunar 2 semanas antes del viaje. Lo que hemos visto estas 2 semanas es que llegan, oye, me voy mañana, así que me voy a hacer un certificado para vacunarme. No tiene ninguna utilidad, porque, o sea, tiene una utilidad porque uno se queda, el paciente viaja tranquilo, por la eventualidad de que se contagie allá, algo de inmunidad a los 5 o 6 días si el viaje es más largo, pero lo ideal es vacunar 2 semanas antes para tener anticuerpos protectores, ¿ya? Y muchos viajeros que van a zonas tropicales reciben la vacuna fiebre amarilla también, ¿ya? Y es importante aquí que se coloque junta con la fiebre amarilla, porque si no las pongo juntas tengo que separar las 4 semanas, ¿ya?
Ya dijimos que hay programas de refuerzo para estos catch-up de que se perdieron en los programas de inmunización, que van en niños habitualmente de 1 a 5 años, cada 5 años, y esta es la población que no viaja fuera de Chile. Y ahora está planificada una vacunación para octubre, pero no sabemos si el ministerio la va a adelantar o no. La ministra dijo ayer que no. Así que por el momento no les tengo novedades y se mantendría en octubre la revacunación. ¿Ya? No hay que olvidar que estamos con la Copa América también, hay muchos viajeros y hay que estar alerta por ese lado. Esta es la situación a marzo del 2015. Los países que han reportado, estos son casos absolutos. Fíjense ustedes, más de 1000 casos en rojo oscuro y el resto los rojos entre 100 y 1000. ¿Ya? Para que se hagan una idea. Brasil, ya lo tenemos rojito. ¿Ya? De ahí nos llegó un caso el 2011, ya tiene transmisión autóctona. Ya, así que si van a ir a Bucio, a Bahía o a Río, tienen que vacunarse. Es que esto es lo que también los pacientes nos preguntan, oye, voy a viajar a, no sé, a Argentina, aquí. La verdad es que si uno revisa las tablas de la OMS, en casi todos los países hay casos reportados. Entonces, finalmente, a cualquiera que vaya a viajar yo le estoy recomendando la vacuna, no necesariamente si va a los países, porque el Ministerio dice a los países de riesgo, pero claro, ¿cómo uno diferencia el riesgo entre este y este? O entre China, probablemente China no es todo China el que tiene, si va al Tíbet probablemente, no sé, es súper difícil de estimar, entonces uno tiene que actuar en forma más preventiva y finalmente la termina recomendando a todos los viajeros. Ahora, desconozco si el Ministerio tiene suficientes dosis como para vacunar a toda la población que está requiriendo vacuna en este minuto, creo que había una demanda importante en los vacunatorios. Bien, y para terminar, recuerden que las embarazadas tienen mayor morbilidad y mortalidad, que esta es una enfermedad inmunoprevenible, tratemos de actuar en forma preventiva antes del embarazo y en caso de un contacto de una embarazada con inmunidad pasiva con la inmunoglobulina. La inmunoglobulina es la inmunoglobulina estándar que se ocupa, no es una inmunoglobulina específica para sarampión, es la inmunoglobulina estándar que se ocupa para distintas enfermedades autoinmunes, etc. Pensar que nos va a llegar un caso a consultar sospechoso, puede ser niño, puede ser adulto, puede estar vacunado o no vacunado, a no confiarse, ¿ya? Y debemos plantearlo con fiebre y exantema más uno de los otros síntomas. Fiebre, síntomas respiratorios, adenopatías, artralgia. Esos síntomas están hechos para el sarampión rubiola, pero porque el sarampión no da adenopatía, ya está más pensado en la rubiola. Pero la vigilancia, acuérdense que con 2 síntomas es suficiente para yo activar la notificación, ¿ya? Debemos notificar en forma inmediata, lo que no significa que a las 4 de la mañana tengo que llamar al CEREMI, sino que tengo 24 horas y tengo que alertar primero a mi institución, porque no vaya a ser que alguien llame a la CEREMI y después salgan el buenos días a todos y la institución no sepa. Eso es incómodo en general para cualquier colega, ¿ya? Y hay que iniciar el estudio, yo les dije, muestra nasofaringia y muestra de orina que se envía al ISP. En general, el otro día en el Padre Hurtado lo que hicimos fue tomarla y mandamos una ambulancia al servicio de urgencia al ISP el mismo día. ¿Ya? Fue lo más fácil. Y la enfermera que está ahí en el teléfono rojo, a uno le va también dando algunos tips para que hacen la cosa un poquito más fácil. Ahora, yo como clínico lo que tengo que hacer, y esta clínica yo sé que ya sacó una norma al respecto, decidir en qué lugar se va a manejar el paciente. Cuando yo ya digo caso sospechoso, aislamiento, en urgencia hay voz con presión negativa, por lo tanto queda ahí hasta que suba la unidad que se prepare. Arriba en los intermedios me parece que hay 2 o 3 piezas que tienen la presión negativa, ¿ya? Y aplicar las precauciones en la atención del paciente para protegernos nosotros y obviamente al paciente, mientras no lo sitúe en un box de aislamiento, debo también colocar una mascarilla, ¿ya? Que es un poco lo mismo que hacíamos con la influenza. Bien, eso es lo que le quería contar. Abro la discusión, si hay alguna duda, algún aporte, por favor, adelante. Bueno, primero que nada, agradecerte por la claridad de la exposición. Tenía un par de preguntas. Uno es, ¿los brotes son estacionales específicamente? Pensando en que puede haber sobreposición de síntomas de exantema con fiebre y obviamente si estos casos son aislados, pero los síntomas que se requieren para la notificación son tan genéricos, si esto puede impactar en sobresaturar los servicios de urgencia por consultas de eventuales sospechosos. Si, por ejemplo, las enfermedades por enterovirus, que también producen exantema, también se presentan en la misma época del año, o, por ejemplo, los adenovirus, que se produce cuadro conjuntival o eventualmente fiebre, y ante la situación de una angustia poblacional por una posible epidemia de sarampión, ¿qué se hace en esos casos?
es verdad que el sarampión en los países que es endémico tiene una estacionalidad, ¿ya? Hay obviamente en los periodos, en los países tropicales en general las estaciones no son muy marcadas, entonces hay dos picos al año, ¿ya? Ahora, en el caso nuestro, que no tenemos circulación de virus autóctono, puede ser en cualquier época del año, ¿ya? Porque va a ser cuando aparezca un caso importado y haya un susceptible que pueda contagiarse. Por lo tanto, la vigilancia es igual todo el año, ¿ya? Y en la situación de alerta epidemiológica, y lo que yo les decía, estamos en una fase de eliminación del sarampión, ya no de interrupción de la transmisión. Entonces, ojalá notifiquemos más rash y fiebre para decir que no son sarampión, para que la OMS nos declare que eliminamos el sarampión, y eso obviamente nos va a ayudar, si aparece un caso, a detectarlo. Pero ante la duda es mejor notificar. Porque, claro, aquí en la clínica a lo mejor tenemos métodos de diagnóstico molecular que vamos a ver a las 4 o 6 horas que el paciente tiene un enterovirus, ¿ya? Pero en esas 6 horas tengo que mantenerlo en la sospecha y con el aislamiento que corresponde, ¿ya? Porque si no hacemos bien las cosas, por relajar las medidas, y uno como médico, como líder del equipo de salud, porque si uno es relajado, ¿qué queda para el resto? Yo creo que uno tiene que dar el ejemplo en ese sentido, ¿ah? Y es mejor en estos casos porque va a ser un aislamiento, no va a ser más que eso. O sea, aquí no hay una terapia antiviral, antibiótica, nada. No hay, a lo mejor hay una hospitalización que nos podríamos haber evitado. Quizás podría ser el costo asociado a una sospecha alta. Pero yo creo que es mejor de más que de menos en este caso. ¿Mm? Y es lo que recomienda la autoridad, por supuesto. Si te entendí bien, entonces un contacto embarazada de un caso sospechoso no tiene ningún sentido hacerle serología para ver si tiene o no tiene inmunidad. Si la paciente no tiene un registro de que está vacunada, ya 2 dosis, ¿Quién lo tiene? en Chile casi nadie. Ya. ¿Ah? Y de hecho hay estudios bien interesantes en el cual se les pregunta a las mujeres y más de un tercio no se acuerda de haberse sido vacunada y le hicieron serología y muchas tenían inmunidad. Entonces, la verdad es que ahí lo que se recomienda, porque uno tiene hasta 72 horas para colocar la inmunoglobulina, ya espera la confirmación del ISP, ya Del caso sospechoso. del caso sospechoso. Ya, Y si es ya. que está confirmado, se le da la dosis de inmunoglobulina Inmunoglobulina. a la mujer embarazada, porque eso va a ser antes de 72 horas. Acuérdense que la incubación son 10 días más, entonces uno tiene tiempo estos primeros 3 días para neutralizar Perfecto. el virus, ¿ya? O por último, si no logra neutralizarlo 100%, la persona puede tener una enfermedad más atenuada, ¿ya? Si preguntan por el costo de la inmunoglobulina y si está disponible en el servicio de salud. Es un medicamento de alto costo, ¿ya? Yo estoy en los pacientes, nosotros habitualmente que les damos inmunoglobulina son para un pulso que se pueden ser 10, 15 millones de pesos, que no es el caso porque esta es una sola dosis, es más pequeña, ¿ya? Pero probablemente va a andar bordeando el millón de pesos cada dosis. Y tengo entendido, no estoy 100% seguro, ¿ya? Porque no me ha tocado indicarla, que el ministerio la provee. ¿Ya? Hay un arsenal, digamos, de medicamentos que maneja el ministerio, igual que las vacunas son gratis para el personal de riesgo, no se tiene que comprar. Entonces, ahora con esta alarma, eso es algo que me faltó averiguar, pero yo tengo entendido de que sí, de que le incluye, ¿ya? Hola, no en el mismo caso de los contactos con pacientes que tienen ya diagnóstico de sarampión, para los contactos, ¿no tiene mucha relevancia pedirle serología a la embarazada, por ejemplo, porque tenga o no tenga serología o IgG positivas, igual se le va a tener que dar la profilaxis, ¿cierto? Porque con IgG positiva igual existe la posibilidad de Existe contagio. la posibilidad. Ahí tengo la duda, porque no está incorporada la serología dentro del algoritmo. Entonces, obviamente, si es contacto y está embarazada, hay que darle inmunoglobulina, ¿ya? No está incorporada porque puede ser confundente, ¿ya? Lo que se puede hacer, en el fondo, antes de viajar a lo mejor, si una persona está embarazada, tú le puedes pedir la serología, porque no se puede vacunar en el fondo, para que tenga algún grado de certeza, o a lo mejor puede postergar el viaje después del embarazo, no sé, como para asesorar en eso. En general aquí, yo se lo pregunté a los staff que hacen bastante consultoría de viajeros acá, la serología en general no los ha ayudado mucho a tomar decisiones, ¿ya? Hay muchos pacientes que salen negativos, incluso que dicen que están vacunados, entonces finalmente más confunde que
que ayuda. ¿Mm? Te quería preguntar, ante esta alerta epidemiológica que hay, ¿no será razonable que nosotros incluyamos en los exámenes del inicio del embarazo un screening para ver si las pacientes están con inmunidad activa contra el sarampión? Porque con eso nos ahorramos después dolor de cabeza, angustia, apuro. Entonces, si pedimos los exámenes al inicio del embarazo, bueno, quizás en estos momentos lo razonable sería eso, ¿ah? Para poder saber cuáles son las pacientes, comillas, susceptibles y cuáles no. No sé qué opinas al respecto. Bueno, como la norma no incluye la serología, la verdad que no tengo clara la utilidad de pedir la serología, porque igual voy a tener que proceder con la inmunidad pasiva en una paciente que es contacto de un caso, ¿ya? Porque no tengo cómo asegurar de que si me sale negativa, puede ser una paciente que igual fue vacunada y que no va a ser la enfermedad, pero no tengo cómo saberlo. Y si es positiva, igual podría ser una enfermedad atenuada. Entonces, la verdad es que no, yo creo que no hace la diferencia. O sea, le agrega más costo al examen preventivo durante el embarazo. No, con respecto a eso, efectivamente ya en la batería de examen del primer trimestre no tiene mucho sentido. El sentido principal está en la consejería preconcepcional. Es ahí donde se tiene que hacer efectivamente todo el estudio, y no solamente contra sarampión, sino que contra otras exantemas o enfermedades en las cuales se debería recomendar la vacunación si es que no están los anticuerpos en títulos adecuados. Ahora sí. Muchas gracias. De nada. Gracias a todos. Chao.